Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Hay algo que sorprendió grandemente a la comunidad cristiana de los inicios y también continúa preocupándonos, a veces escandalizándonos a nosotros, y es ¿por qué? Si nosotros somos hombres y mujeres de fe, ¿por qué? Si nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros, ¿por qué hay problemas entre nosotros? Eso le pasó a la comunidad cristiana desde sus inicios y le escandalizó aún más cuando esos problemas eran provocados o conducían a situaciones de pecado. San Juan va a decir: hermanitos, ojalá que ninguno de nosotros pecáramos, pero si alguno peca, dice San Juan en su primera carta, sepa que tenemos un intercesor. Pero en la vida práctica, cotidiana, ¿cómo confronta la comunidad o cómo debe de solucionar la comunidad esos problemas, esas dificultades? Nos dice el libro de los Hechos que en Antioquía, ahí donde a los seguidores de Jesús se les dio, por la manera como se comportaban, por la manera como vivían, se les dio el nombre de cristianos. Ahí mismo, unos judíos venidos de Jerusalén, que buscaban de cualquier manera perseguir a la comunidad, ahora el perseguidor número uno, el que llevaba a los hermanos a la cárcel, el que incluso estaba de acuerdo con que los mataran. Pablo había estado en el asesinato de Esteban. Él era el que estaba cuidando los mantos. Y dice el libro de los Hechos, Pablo aceptaba y apoyaba la muerte de Esteban. Si ahora este perseguidor, si ahora este asesino de la iglesia, de los hermanos que seguían a Cristo, ese promotor de esa barbarie, ahora se había convertido, los cristianos tenían una cierta fuerza y los judíos se veían de alguna manera debilitados. Pero dice nuestra sabiduría popular, ¿verdad? Nuestros abuelos, hay que tenerle miedo a un animal herido, porque es capaz de cualquier cosa. Los zarpazos son más fuertes, las decisiones a veces son más duras. Y era lo que estaban haciendo los judíos. Los judíos estaban utilizando la táctica de dividir la comunidad. ¿Y cómo la estaban dividiendo? Primero, atacando a Pablo, difamándolo, haciendo aparecer a Pablo como lo que no era. Incluso leíamos el lunes
en alguna comunidad, comenzaron a decir: oh, han bajado dioses. Ellos son los que ahora están haciendo este milagro. Y Saulo y Bernabé tienen cuidado y dice: ojo, no hemos sido nosotros, ha sido Dios. Esta obra es de Dios. Dice San Ignacio de Loyola que el diablo, cuando la persona va alcanzando cierto crecimiento espiritual, las seducciones del maligno son más subliminales, no son tan descaradas. A Saulo y a Bernabé lo llamaban dioses bajados del Olimpo y los querían venerar como dioses. Ahí estaba una tentación. Y Pablo y Bernabé están prestos. Y así sucede también entre nosotros. El demonio, para quitarnos todas las gracias que hemos encontrado delante de Dios y para que nosotros le arrebatemos la gloria a Dios por el bien que hacemos o que hemos hecho, el demonio viene y quiere promovernos con falsos aplausos, con falsas vanaglorias. Y cuando, según los hijos del demonio, por el bien que nosotros hemos hecho, qué barbaridad, ni siquiera se le dijo gracias, ni siquiera te aplaudieron, ni siquiera el obispo te dijo: ¡oh, qué bueno que lo hizo! Y comienza uno mismo y se le mete en el corazón a uno y decir: y de ahí, ni siquiera gracias me dijo, y yo tanto que me maté, y yo tanto que hice, y yo tanto que esto. Se nos olvida aquellas dos recomendaciones de Jesús. La primera: cuando ustedes hagan algo, digan: somos solo siervos inútiles, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Y nos decía Jesús en el Evangelio recientemente: recuerden, el enviado no es más que el que lo envía. El siervo no es más que su amo. Dichosos ustedes cuando vivan y practiquen estas cosas. Cuando hagan el bien, porque les toca hacerlo, solamente son siervos inútiles. Y si lo hicieron bien, es para gloria de Dios, no para beneficio propio. Si te tocaba barrer y llega: oh, qué bárbara, solo vos barres bien. No, dice San José Escrivá de Balaguer, ahí te estás santificando. Que tu mamá venga y diga: ve qué lindo, qué limpia que está la casa, está alabando a Dios, está glorificando. Sí, mamá, ¿verdad que está limpia? Yo lo limpié. Y ni siquiera me dice felicidades. ¿Y qué me va a dar ahora? ¿Qué premio voy a tener? Qué tonto, ¿verdad? Perdemos la gloria de Dios por un aplauso, por un reconocimiento. ¿Cuántos, verdad? Somos muy buenos a querer que nos reconozcan y publicamos todo lo que hacemos. Y nos fascinan las placas y los diplomas, etcétera, etcétera. Y si no nos dan, ya nos resentimos. ¡Qué barbaridad! Uno está ahí sirviendo y dice: no, ahí no es la comunidad cristiana. Los judíos comenzaron atacando con falsas noticias contra Pablo para dividir a la comunidad. Como no pudieron, metieron un problema grandísimo, grave. Y el problema era: tenemos que circuncidar sí o no a los paganos, a los que esos que se están convirtiendo al cristianismo, ni siquiera al judaísmo.
Entonces decían los judíos, hay que circuncidarlos, hay que hacer cumplir la ley. Y entonces Pablo dice, momentito, ¿quién nos salva? ¿La ley de Moisés o Cristo en la cruz? Y comenzó un altercado, comenzó una división. Pablo y Bernabé dicen, deténganse, esta decisión no es de nosotros, tenemos que ir a dialogar con los discípulos, con los apóstoles. Y podríamos decir, aquella primera conferencia episcopal que era de Jerusalén, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, estaban los 12, los primeros 12 obispos son los que intervienen en aquel diálogo, a escucharlos a todos, porque hemos escuchado, Pablo expuso lo que Dios había hecho en los paganos, sin que estuvieran circuncidados. Y los judíos, habían cristianos judíos, ahí estaba Santiago, que era de ultrísima conservación del judaísmo. Y dicen, y lo escucharon, no dice, hay que circuncidarlos, porque la ley de Moisés dice y comienza el primer concilio de la iglesia, la primera decisión como iglesia, iluminada por los apóstoles, en medio de una discusión que iba a transformar, a cambiar la historia del cristianismo naciente. Si no todos nosotros fuéramos circuncidados, fuera un rito en la iglesia el que a nosotros nos circuncidaran. Y sin embargo, aquel primer concilio va a decir, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no. No hay el rito para entrar a la iglesia, para ser pueblo de Dios, no es la circuncisión, es el bautismo. Ese es, para ingresar a la iglesia, esa es la puerta de la fe. Hoy, qué bien nos viene a nosotros esta palabra de Dios. Nuestros obispos nos han pedido que doblemos rodillas y en compañía de María, la Madre de Jesús, pidamos para que sea como el primer concilio, un diálogo sincero, donde cada quien sin temor pueda decir, expresar, y entre todos, iluminados por Dios. Y se ha querido así. La iglesia no ha buscado ese lugar. La iglesia simplemente ha pedido desde hace varios años, no ahorita, desde el periodo anterior, la iglesia viene pidiendo, necesitamos un diálogo sobre diferentes situaciones que a la larga van a ser muy duras para el país. Y esa carta fue guardada y no escuchada, nunca. Hasta que tuvo que suceder una desgracia para que saliéramos corriendo a decir, sí, señor cardenal Brenes, sea usted el garante, que la conferencia episcopal sea la que venga a mediar. La iglesia no ha buscado ser mediadora. La iglesia ha sido invitada, a ella se ha recurrido. Entonces ahora nosotros, los cristianos, no nos dejemos engañar, no dejemos que metan bulla ni pleito entre nosotros. ¿Cuántos están por una parte atacando al señor cardenal Brenes y por otra parte queriendo aplaudir e incluso inventar cosas sobre Monseñor Báez y sobre los demás miembros de la conferencia episcopal?
Y ahí es donde nosotros debemos de orar, de pedirle al Señor por intercesión de la Virgen y orar con María. ¿Para qué? Para que siempre hayan caminos de solución, pero sobre todo para que nosotros, los cristianos, permanezcamos unidos a Cristo. Permanezcan en mí, nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque el león, como león rugiente, anda buscando cómo agarrarnos y separarnos de Cristo. Al final, después de todo esto, lo que el diablo quiere es agarrarnos a nosotros y quitarnos, arrancarnos de Cristo. Eso es lo que el diablo quiere, que Nicaragua se divida más. Divide y vencerás, y la división siempre es un acto del diablo, que surjan mentiras y más mentiras. El diablo es el padre de todas las mentiras. Hemos de estar nosotros atentos y cuidadosos. Por eso Jesús nos dice hoy, y es una palabra que al menos a mí me reconforta. Dice Jesús: pidan lo que quieran y mi Padre se los va a conceder si permanecen unidos a mí. Que estos días les pido a todos, aún en medio de las fiestas, que haya un momento para recogernos, para orar como familia, para rezar juntos el rosario, y verán qué bien le vendrá a la familia reunirse un poco, rezar el rosario, platicar un poco, y eso va a ir dando unidad a la familia. Que el mes de mayo, pues, mes de la Virgen, se convierta para todos nosotros en mes de oración por la paz de Nicaragua, por la Iglesia, para que el Señor nos conceda ser siempre fieles a lo que Él nos pide. Que así sea. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.